Bueno, gloria a Dios. Gracias por ver este programa. Saludamos a la gente de Torres del Puerto, Torre 10. La hermana Margarita, su familia, sus hijos. Bienvenidos. Saludamos en el Arenal. A Mañe. ¿Sabe quién es Mañe? Dios le bendiga a su esposa. Saludamos en el barrio Alto de Cañaveral, la familia Bayona. Saludamos en Villavicencio, la familia Borges, la familia Hernández. Gloria a Dios. Saludamos en Bogotá, la familia Donato. Gloria a Dios. Y a muchos otros que ven que se me escapa ahora. Pero el tiempo corre. Bueno, hoy vamos a hablar en forma poquito profunda el tema de la apostasía. Y vamos a empezar por dar las definiciones. Y vaya preparando su Biblia ya, por ejemplo, en Deuteronomio 32:15. Pero téngalo ahí abierto, porque primero vamos a ver qué es la apostasía. Vamos a ver un poquito de ingeniería bíblica. Entonces, la apostasía viene del griego apostomai, que es deserción de la misión o el llamado a que se le ha hecho que cumpla. Es ponerse fuera. Ahora hay varios tipos de apostasía. Aquí vamos a ver tres. La apostasía de la fe. Primera apostasía es la apostasía de la fe. Cuando se renuncia a la fe cristiana después de haber sido bautizado. Porque cuando la gente se bautiza, si usted no lo sabe, le está dando un testimonio público al mundo y a su familia que usted tomó la decisión de morir para el mundo y dedica su vida exclusivamente para vivir para la gloria de Dios y su Hijo. Cuando la gente se va para el mundo después de haberse bautizado, por eso la responsabilidad que le cabe a las iglesias de bautizar gente que realmente se ha arrepentido. Pero yo me temo que muchas veces por el asunto de las estadísticas y la competencia entre iglesias de la misma misión para mostrar cuál es el que está creciendo más y se demuestra con más bautizos, y supuestamente todos los meses se bautizan 20 y 30 y 50 y 70 y gloria a Dios, pero realmente esa gente ha nacido de nuevo. Por su fruto los conoceréis. Quiera Dios que sea así. La segunda clase de apostasía es la apostasía de la religión. Y se da cuando abandona la profesión de fe y ya no vuelve a la iglesia. Entonces podemos ver que la primera apostasía de la fe y la apostasía religiosa prácticamente van de la mano. Porque cuando la gente empieza a andar mal con Dios, a apostatar, se pierde la iglesia y no quiere saber nada de Dios y le huye a los hermanos. La tercera clase de apostasía es la ministerial. Cuando el ministro, cuando el profeta, cuando el maestro, cuando el pastor abandona el ministerio por causas de moral, se enamoró y abandonó a la esposa o al esposo, o cayó en hechos que no lo califican para ser ministro de Dios. Entonces, en otras palabras más sencilla para usted, la apostasía hace referencia simplemente a la renuncia de la fe cristiana. La apostasía, en un sentido más claro, amplio, simple y llanamente, es rebelión contra Dios. La apostasía es no obedecerlo para seguir a otro Dios falso. Escúcheme bien. Todo lo que se interponga entre usted y Cristo es idolatría. Que el hijo, que el carro, que el trabajo, que el negocio, que el perro, que papá, que mamá, que mi esposa, que mi esposo, el televisor, el celular, la pornografía, el adulterio, la mentira, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se da la apostasía, entonces la gente se levanta contra Dios en rebelión, no le obedece porque tiene otros intereses, tiene otro Dios, ya consiguió otro Dios. Es una desviación moral de la ley. Y ahí aparece la cita que le di, Deuteronomio
32:15. ¿Cuánta gente ha visto la gloria de Dios? Ha sido bendecida, restaurada, sanada. Dios se ha movido maravillosamente y después de que Dios los bendice, le voltean la espalda. Cobardes. Dice, pero engordó, eso es el caso de Israel, el Señor lo llama aquí en Deuteronomio 32, pero engordó Jerusalén y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa, estaba bendecido, estaba bien en el curvito. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de la salvación. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta gente no está así? Después de que Dios le dio trabajo, después de que Dios lo sanó, después de que Dios le restauró la familia, después de que Dios hizo esto y aquello, le voltean la espalda. Entonces son apóstatas. Ahora, ejemplos de apostasía. En el Antiguo Testamento están los reyes Acaz, Manasés. Miremos segunda de Crónicas 29:19. Vamos a ir a segunda de Crónicas 29:19 para que usted aprenda. Dice así, vea. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. ¿Se da cuenta? Acaz, el hombre rechazó, no estimó todo lo que el Señor había puesto en el tabernáculo, lo despreció. Entonces, eso. Ahora, Manasés, segunda de Crónicas 33. Vamos a ir a segunda de Crónicas capítulo 33, versículo 19. Aquí está, vea. Su oración también, y como fue oído todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. Aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Aquí está Manasés. Vemos que él apostató, prevaricó, edificó altares, idolatría, antes de humillarse ante Dios. Conocía a Dios, pero él lo resistió y hizo lo que hizo. A ver. Ahora el pueblo de Israel, Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 1. Isaías se lo recomiendo para que usted entienda qué piensa. Ahí puede uno, yo enseño qué piensa Dios de la religión. Isaías 1, versículo 2 al 4 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Mire lo que dice Dios. Y crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y tenían la ley y habían visto la gloria de Dios generación tras generación. Dice, ¿cómo los trata Dios? Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mire lo que le dice: gente pecadora, maldadosos, malignos, depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel y se volvieron atrás. Y en el versículo 5 les pregunta: ¿por qué querréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Y les da un diagnóstico: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y no solamente eso, dice, de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y les dice que por causa de los pecados que les dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego y vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraño. Y eso está pasando ahora con el nuevo orden mundial y con ese globalismo. Hay un globalismo bueno y un globalismo malo. El globalismo bueno es que usted produce un libro, lo puede vender en las grandes compañías mundiales que venden libros.
Y la persona que está al otro lado del mundo, a 2000 kilómetros, la puede comprar. Es el globalismo, ¿sí? El comercio, bueno. Pero el otro globalismo es cuando quieren esclavizar a las naciones, controlarlas, explotarlas, alienarlas y apoderarse de todas sus riquezas. Ese es un globalismo malo. Entonces usted tiene que entender que Dios conoce cómo está usted y sabe si usted ha sido apóstata. Y ahorita hay mucha apostasía. Hay mucha gente que entró ya, yo no quiero ir a la iglesia, ya les da lo mismo ir a la iglesia o no. Cuando Hebreos, vamos a Hebreos, porque a la gente se le olvidó Hebreos. Ya la palabra de Dios ya la manejan a su gusto. No, la Biblia dice, someteos pues a Dios y Dios se exaltará. Hebreos 10:25, ¿qué dice? Clarito lo dice, para todos aquellos cristianos perezosos que les da lo mismo ir o no los domingos a la iglesia. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto se está cumpliendo literalmente desde que empezó la plaga. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquel día que se acerca la venida de Cristo. Entonces, dejar de ir a la iglesia porque a usted no le parece. No es que me contamino. Ah, sí, cuando va a hacer mercado no se contamina. Y cuando va al cajero no se contamina. Ah, cuando visita a su familia no se contamina. Ah, cuando va a la tienda de la esquina a comprarle algo, la leche, no se contamina. Cuando va al centro comercial no se contamina. Pero va a la iglesia y se contamina. Señor, reprenda al diablo. Usted es hipócrita. Usted está en pecado y lo dice aquí la escritura, vea. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, usted sabe que necesita ir a la iglesia, usted sabe que a Dios le agrada que su pueblo vaya a la iglesia y se reúnan en coinonía, en comunión con el pueblo y lo alaben y lo glorifiquen. Entonces, que no hay libertad ahora. Entonces, recuerde lo que decía la abuela, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Pero algunos que no conocen a Dios, están en la iglesia y no conocen a Dios, viendo no ven y oyendo no oyen. No les interesa, pero usted cristiano bautizado que ha sido líder o que fue líder o que tiene cierta trayectoria en el evangelio y conoce la palabra y hasta ha predicado, ahora ya se le metió el bicho de que no voy a congregarme y que tengo pastores cibernéticos. Eso se llama rebelión, eso se llama pecado, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, que es lo que le viene a usted, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted se vuelve adversario de Dios. Mire lo que se está metiendo usted en camisa de once varas, porque a usted no siente. Dios no me ha hablado que vaya a la iglesia. Arranca entonces Hebreos 10:25. Así que ya sabe. Ahí le dejo clarito y lea el verso 28, lea el versículo 29 para no extender. Ya sabe cómo es la vuelta con Dios. Ahora, volvamos a Isaías. ¿Cómo los trató Dios? Tremendamente. ¿Ah? Ahora, en Hechos, vamos a ir a Hechos. Porque la apostasía siempre ha estado en todas partes. Hechos capítulo 21, versículo 21. Hechos 21:21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos, están acusando a Pablo, que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Acusaban a Pablo, como él empezó a hablar de Cristo Jesús, de que él estaba promoviendo que la gente ya no se circuncidara, que la gente no debía ver en la ley, que apostataran de Moisés. Eran cargos contra nada más ni nada menos contra el apóstol Pablo. Y lo acusaron a Pablo de ser apóstol, de abandonar la ley, de la circuncisión y las costumbres judías. De esos tres cargos le hicieron a Pablo por predicar el evangelio de Cristo. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, vamos a buscarla. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice? Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, estos hermanitos que están entrando en una apostasía sutilmente van a ser engañados, porque se les va a manifestar el hombre de pecado
y de perdición, y ahí sí lo van a seguir. Error que les cuesta la vida eterna. Nadie se engaña en ninguna manera. Usted va a la iglesia y ya recibe pan del cielo. ¿O usted cree que porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Entonces, si usted tiene la fortuna de tener un líder al frente que cada vez que le enseña una palabra sustanciosa, lo sacude con el poder de la palabra, y usted se siente, ay no, es que eso me abruma, eso me asusta, es que allá no hay amor, allá el pastor habla muy duro. Eso quiere decir que usted no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo. Entonces, busque esas iglesias tipo club social. Allá besos, abrazos, Dios es amor, viva como quiera, Dios es misericordia, de plata y recibirá millones, viva como quiera, Dios lo va a guardar porque le ama mucho. Ese es el Dios que lo va a llevar al infierno, el Dios de las iglesias perversas. Si le gusta, bye bye. Pero en una iglesia debe predicar la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, consuela, edifica con toda paciencia y doctrina. Así que mi amigo, si el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto está a punto de suceder. Y muchos pueblos de Dios, iglesias y misiones entraron ya en el pacto de paz y armonía, de comunión, de que todas las religiones llevan a Dios. La religión no salva a nadie, a nadie. La religión no lo salva a usted, la religión lo explota, lo aliena, lo lleva al infierno en el nombre de Jesús. El que salva, perdona y le da vida eterna es Cristo Jesús. Él fue el único que murió por usted en la cruz del Calvario. Por Dios, entienda eso y vaya a los pies de Cristo. ¿Cómo es posible que la Virgen María, que no tuvo una copia de la Escritura por su situación económica, una mujer sufrida tan tremendamente, muy limitada por su situación económica, pero qué mujer, una mujer de oración, una mujer que cuando iba a la sinagoga abría su oreja del corazón y del alma y ponía cuidado y cogió a Jesús y le enseñó la palabra y lo levantó como un niño, como un joven de Dios, y vea, pudo cumplir porque tuvo una madre fiel que le enseñó, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero hoy en día no, ni las mamás que dicen ser cristianas se sientan con sus hijos todos los días a enseñarle la palabra de Dios. No, se sientan a ver novelas y películas o le prestan el celular para que no le moleste. Un día Dios te va a llamar a cuentas, mujer, porque tú misma empujaste a tus hijos al infierno, los llevaste al infierno. ¿Usted qué cree? Que llevándolo a la iglesia sin que esos pelados se arrepientan y conozcan a Cristo es suficiente. La mayoría de muchos jóvenes y niños en las iglesias están perdidos y se mueren así y van para el infierno. ¿Culpa de quién? El papá y la mamá. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y su casa no es las paredes, su casa es sus hijos, su esposo. Gloria a Dios. Por eso, mi amigo, el anticristo es el que aparece y muchos cristianos están corriendo en esa dirección. Entonces, ojo con eso. Ahora, en 2 de Tesalonicenses 2:3, vuelvo y le leo, nadie se engaña, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Viene una rebelión contra Dios y mucha gente está abandonando la fe. 1 Timoteo 4:1. Vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Qué dice? Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué la escuchan? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Bien. A la gente no le quiere casar. Mandarán a abstenerse de alimentos
que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Que hoy estamos en apostasía doctrinal, espiritual. Ojo con eso. Mateo 24, 1 al 12, que aquí lo he leído, léalo. Les recomiendo que lo lea. Allá habla de las pestes, las hambres, las guerras, la apostasía, los tropiezos, el odio entre unos a otros. Pero si me voy para 2 de Pedro 3:17. Serán arrastradas por el error. Mucha gente, 2 de Pedro capítulo 3, verso 17, habla de lo que le va a pasar y lo que le está pasando mucho. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, soldados advertidos no mueren en guerra, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, aquí habla que se puede perder la salvación. En el programa anterior les hablé y les mostré que el Señor puede borrar el nombre del libro de la vida suyo si usted no es fiel. Es que esa doctrina que dice que la salvación una vez salvo para siempre salvo, eso es mentira. Y aquí dice, vea, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, caigáis de Cristo. Y el consejo de Pedro es, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al ser la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo se crece en la gracia y el conocimiento? Estudiando la palabra de Dios, asistiendo a la iglesia, oyendo palabra y recibiendo palabra. Si en su iglesia no hay palabra, sino entretención, mi consejo es huya, porque ahí va a ir al infierno. Usted verá, en su vida. Si quiere venir a esta iglesia, le ofrezco 3 cosas: una silla, palabra y oración. No hay más. Y traiga Biblia, porque aquí se lee la Biblia en esta iglesia. La iglesia se llama Misiones Internacionales Ríos de Agua Viva, calle 52 con 14, en la ciudad petrolera de Colombia. Ahora, ¿por qué causa hay apostasía? Primero, por la falsa enseñanza de muchos maestros. Vamos a ir allá, vea que me tocó ir de todas maneras allá a Mateo, pero voy a leer un solo texto. Capítulo 24, en el versículo 11, dice así, vea. Y muchos falsos profetas. Profeta es el que predica el evangelio, lo enseña, y profeta es el que tiene el don de profecía, que Dios le habla para una persona, para un grupo, para una empresa, para un pueblo, para un país. Un profeta, ¿sí? Y está en el Antiguo Testamento el ministerio profético, que era ya las naciones, como Isaías, como Daniel, como Jeremías, profetas levantados para una nación. Pero hoy en día está el don de profecía. Se levanta, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y el verso 20 dice, ciertamente, sabiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso es que hay tanto cristiano revolcándose en el pecado y echándole la culpa al diablo. Mírese en el espejo, ese diablo es usted, porque usted, conociendo, teniendo conocimiento del Señor, volvió como el perro al vómito y la puerca al cieno. Pero si esta la palabra lo sacude, entonces arrepiéntase, que el Señor todavía tiene misericordia, y vuelva a Él. Vaya al evangelio y busque la parábola del hijo pródigo. Estaba comiendo algarrobas, hediondo a cerdo, a orines y a la lavaza de los cerdos y al excremento del cerdo. Era asqueroso. Y él era judío, era abominación para un judío hacer eso. Pero el pecado lo llevó hasta allá. Pero en medio de esa inmundicia recapacitó y volvió a su Padre. Tipo del Dios de la gloria y del Cristo de misericordia. Ahora, la persecución. Mateo 24, 9, 10, que no lo voy a leer. Las tentaciones satánicas. Vamos a ir allá a Primera de Pedro 5, 8. Primera de Pedro 5, 8, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quién devorar, a usted. Así que despiértese, ore, estudie, medite, clame, vigile, asista a la iglesia, identifíquese como cristiano. Y cuando se le presenta la tentación, que es una oferta seductora de la carne, del diablo o del mundo, usted diga no en el nombre de Jesús, porque escrito está. Si quiere hacerlo, dice al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Así que esas son las consecuencias, eso es el asunto de causa de apostasía, ceder a las tentaciones. El tiempo se me fue, queda algo en el tintero, pero termino con esto. ¿Cómo evita usted la apostasía? Perseverando hasta el fin, Mateo 24:13. Reteniendo la doctrina para estar firme. Si usted no sabe ni siquiera 20 doctrinas bíblicas, usted está mal. Retener firmemente su confianza en el Señor, su palabra. Resistir al diablo, que acabo de leerla. Exhortándose los unos a los otros a permanecer en la fe hasta el fin. Hechos 14:22 y Hebreos 3. Que Dios la bendiga. Espero que este mensaje sobre la apostasía, un poquito profundo, lo tocamos por encima. Vea usted que no es cosa liviana para Dios. Dios te guarde y te bendiga. No olvide el canal YouTube, Palabra y Profecía, Edgardo Hernández. Suscríbase, dame